En este vídeo vamos a explicar la cuarta unidad de aprendizaje llamada Organización y Control del Equipo Comercial del módulo Gestión de la Fuerza de Ventas y Equipos Comerciales. La filosofía que va a estar detrás de esta unidad de aprendizaje es el hecho de que los equipos comerciales, además de motivación, además de formar el equipo, es importante que hagan un buen trabajo. Aquí de lo que vamos a hablar es de trabajo y de desempeño. Y por eso he traído al hilo esta frase de Donald Kendall, que fue presidente de PepsiCo, que me parece muy interesante. El único lugar donde éxito viene antes que trabajo es en el diccionario. Es interesante que esta frase tenga sea igualmente el significado en inglés que en español, porque lógicamente esta frase fue enunciada en inglés. Pero es una gran realidad. La palabra éxito va antes que trabajo en el diccionario, pero la realidad es que el éxito siempre viene a continuación del trabajo. Para esto también me gusta siempre recordar una frase que se atribuye a Picasso, en el que cuando se le preguntaba por si creía en la inspiración y en las musas, él decía que efectivamente es posible que las musas existieran, pero que él intentaba que siempre le pillaran trabajando. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de esto, de la importancia del trabajo. En definitiva, ¿en qué se basa el control del desempeño de un equipo comercial y de las personas del equipo comercial? Porque aquí vamos a hablar de dos aspectos, del desempeño de equipo y del desempeño individual. Bueno, ¿qué elementos son necesarios para la organización y el control del equipo? Pues lo primero, fijar unos objetivos. Ya hemos hablado nosotros de los objetivos. Si la gente no sabe lo que tiene que hacer, difícilmente vamos a poder medir si lo hace bien o no lo hace bien. Lo primero que tenemos que saber es qué se busca, qué se espera, comunicar de manera efectiva a las personas que se espera de ellas y a continuación ya sí podremos medir los resultados que se van obteniendo. Planificar las actividades. No basta solo con fijar los objetivos. Las personas también tienen que saber, en cierto modo, un poco cómo deben conseguir esos objetivos. No se trata de asignar unas tareas al detalle y asignar a las personas lo que tienen que hacer desde hora a hora, desde las 8 de la mañana hasta la finalización de su jornada, pero sí planificar unas actividades. Es decir, si decimos que tenemos que los objetivos que tiene el equipo comercial es cerrar determinadas operaciones de venta, si decimos que tienen que conseguir pues una serie de nuevos clientes a partir de prospectos o unos ciertos niveles de prospección, pues tendremos que planificar las actividades y las actividades consistirán en que las personas tienen que hacer visitas a los clientes, tienen que procesar pedidos, tienen que hacer un seguimiento de los pedidos, etcétera, etcétera. Y una vez que tengamos estos dos primeros elementos perfectamente medidos o perfectamente efectuados, podremos pasar a controlar el desempeño. ¿Qué es controlar el desempeño? Pues controlar hasta qué punto aquellos objetivos que se fijaron mediante aquellas actividades que se propusieron están permitiendo conseguir los resultados. ¿Para qué es importante evaluar el desempeño comercial? Bueno, pues el desempeño comercial se mide en el tiempo. Es importante. Las empresas no ponen unos objetivos en enero, cierran y vuelven a abrir en diciembre para controlar si los objetivos se han conseguido. La realidad es que las empresas tienen una continuidad y no basta con que las personas consigan sus objetivos o se les pongan unos objetivos para finalizar un periodo, por ejemplo, unos objetivos anuales. El desempeño hay que medirlo en el tiempo, sobre todo por una razón, porque si esperamos a medir solo los resultados, nos podemos encontrar que si no se han cumplido los resultados, ya no hay forma de rectificar. Entonces, es importante ver cómo se va produciendo el desempeño a lo largo del tiempo, para permitir corregir pues lo que tenemos aquí también, las desviaciones si se van produciendo. Un aspecto importante de una correcta medición del desempeño es que permite que las conversaciones con el personal no se basen en aspectos subjetivos o en sensaciones que pueda tener a lo mejor un directivo de ventas, sino que se basan en hechos ciertos, en resultados medibles. Recordemos que los objetivos tenían que cumplir aquella característica de ser SMART, de ser medibles.
Lógicamente, de esta manera también se detectan las necesidades del comercial. Si yo estoy midiendo, si yo estoy revisando el desempeño, en un momento dado puedo encontrarme que una persona, pues a lo mejor carece de cierto conocimiento, tiene problemas en ciertos clientes porque esos clientes necesitan a lo mejor una atención distinta de la que la persona que les está atendiendo es capaz de hacer. Por supuesto, facilita un juicio sistemático para tomar decisiones. Es decir, yo me baso para tomar una decisión, cualquiera que sea, cambiar un objetivo, lo veremos al final, cuáles son las decisiones. Y luego ayuda al desarrollo profesional del comercial. Efectivamente, el comercial está viendo qué cosas se le dan mejor, qué cosas se le dan peor y puede corregir aquellas que se le den peor. Y, por supuesto, él mismo o ella misma es consciente de qué objetivos y qué resultados está consiguiendo y, por lo tanto, pues de alguna manera, entre comillas, qué puede exigir a la empresa o qué le puede exigir la empresa. ¿Qué criterios, qué tipo de criterios se utilizan para evaluar el desempeño comercial? Bueno, pues hay unos criterios cuantitativos. Fundamentalmente, hemos dicho que los objetivos tienen que ser medibles, luego tiene que haber unos criterios que son cuantitativos. ¿Qué criterios, ejemplos de criterios cuantitativos? Pues criterios de resultado. Muchos de los criterios de resultados se pueden de alguna manera definir con criterios cuantitativos, es decir, pues número de ventas realizadas, facturación, eh, número de porcentaje de beneficio, por ejemplo, nivel de descuento que se utiliza si el vendedor o la vendedora tienen un cierto nivel de descuento delegado, número de nuevos clientes. Esos son criterios cuantitativos y esos son criterios, en este caso los que acabo de mencionar, en algunos casos son criterios de resultado. No todos los criterios cuantitativos tienen por qué ser de resultado. Los resultados que le pedimos a un comercial son que lleve a cabo un determinado número de ventas, pero para conseguir esas ventas necesita hacer un cierto número de visitas. Aquí tenemos estos criterios de indicadores. Los indicadores pueden no ser de resultado. Es decir, el número de visitas no es un resultado. Nosotros no le ponemos un objetivo al vendedor de que haga un número de visitas, sino que consiga un número de ventas. Y lo que le decimos es, para conseguir ese número de ventas, probablemente vas a tener que hacer este número de visitas. Si hay un vendedor que es capaz de conseguir un resultado determinado haciendo menos visitas, pues tendrá más eficiencia. Y luego también tenemos indicadores cualitativos. Los indicadores cualitativos miden la calidad del trabajo que está llevando a cabo el vendedor. En este caso es difícil utilizar criterios cualitativos sin ponerles un valor, pero a veces ocurre. Por ejemplo, criterios cualitativos pueden tener que ver con el rigor y el orden con que el vendedor presenta sus resultados. Por ejemplo, nosotros podemos medir que cuando le pedimos a una persona, cuando pedimos a las personas del equipo que presenten su informe de ventas, pues hay personas que las presentan de una determinada manera, cumpliendo lo que se les ha pedido, pero hay otras personas que a lo mejor le dan un valor adicional, hacen un análisis de competencia, son capaces de hacer el feedback de otra manera. Por otro lado, en este sentido, los indicadores cualitativos pueden tener un cierto componente de subjetividad en dependencia de a lo que la persona que está haciendo la evaluación puede considerar más importante o menos importante, pero también es interesante que estos criterios estén tipificados por la empresa, porque aunque sean cualitativos, sean siempre los que se van a tomar en cuenta. Es decir, no parece lógico que a una persona del equipo se le valore positivamente por presentar bien sus informes y a otra persona del equipo que presenta mal los informes se le valore positivamente, pues por ejemplo, por ser puntual. Entonces, o valoramos la puntualidad, o valoramos la presentación de los informes, o valoramos las dos cosas. Seguimos hablando de valoración del desempeño. Aquí, efectivamente, vamos a ver de manera un poco más detallada lo que son criterios de resultado y lo que son criterios de comportamiento. Es un poco lo que acabo ya de decir. Los criterios de resultado los tenemos siempre clarísimos. Es lo que se tiene que conseguir, es decir, el número de ventas, el beneficio, el número de visitas, etcétera. Los criterios de comportamiento, que no tienen por qué ser cualitativos, son lo que llamamos también se llaman criterios de proceso, es decir, el cómo se están haciendo las cosas. Por ejemplo, si un vendedor consideramos que tiene que hacer un determinado número de ventas y hemos concluido que para hacer ese número de ventas necesita hacer un determinado número de visitas,
un comportamiento, dentro del comportamiento puede estar el que las visitas sean planificadas o no sean planificadas, por ejemplo, y a lo mejor la persona que es más eficiente en sus visitas, es decir, que es capaz de hacer más visitas efectivas, es porque dedica un tiempo a llamar a los clientes y concertar entrevistas antes. Entonces, estos criterios de comportamiento la empresa también los puede definir y es importante que lo haga. Por ejemplo, le podemos proponer a los comerciales que dentro de los criterios por los que se va a medir su desempeño uno de ellos es el número de visitas pactadas que lleva a cabo o el porcentaje de visitas pactadas dentro del número total de visitas que realiza. O, como decía antes, la fecha en la que entrega sus informes de venta y, por ejemplo, si los informes de venta incluyen pues los elementos de la competencia que están en los clientes o no lo incluye. Aquí estamos hablando, esto no son resultados, es claramente comportamiento. Dentro de los criterios de resultado, pues aquí tenemos los ejemplos. Pedidos, unidades, facturación. Puede haber criterios de rendimiento, que es el beneficio que se obtiene, la penetración en el mercado, es decir, en la cuota de mercado que obtiene este vendedor o este equipo de ventas en su territorio. Y luego, pues, la actividad, el número de visitas que se realizan, las ofertas que se realizan, los nuevos clientes que se consiguen, etc. Y luego los criterios de comportamiento pues van a medir pues las habilidades del vendedor, hasta qué punto, lo que decía antes, pues si pacta o no pacta las visitas a sus clientes, si estas visitas son más largas o son más cortas, la iniciativa, por ejemplo, el tipo de información adicional que incluye en sus informes comerciales, se limita, cuando presentan los informes comerciales, se limita a lo obligatorio o añade más información. Por supuesto, el nivel de compromiso. Aquí, por ejemplo, podemos tener en cuenta aspectos relacionados con la ayuda a otros compañeros del equipo o incluso a personas de otros departamentos, pues el involucrarse, por ejemplo, en tareas de cobro. La empresa puede no tener un objetivo de cobro, es decir, no se le mide al desempeño del vendedor pues, por el cobro de sus operaciones, pero de alguna manera puede haber vendedores que se involucren en ayudar a los departamentos administrativos en las gestiones de cobro, puesto que son ellos quienes tienen contacto directo con el cliente, etcétera, etcétera. ¿Qué variables podemos tomar en cuenta? Bueno, tenemos una tabla exhaustiva donde podéis ver un montón de variables que al lado tienen puestos si son de resultado o si son de comportamiento. Tenemos aquí en la tabla anterior teníamos los de resultado y en esta tabla tenemos lo que son variables de comportamiento. Aquí vemos pues, el número de visitas planificadas, el número de visitas no planificadas, lógicamente. Muy importante, dentro de las variables no solo tenemos variables de número absoluto, que serían estas, sino que tenemos ratios. Las ratios nos van a permitir medir, en muchos casos, pues la calidad la calidad del trabajo, del comportamiento en este caso, con mayor fiabilidad. Me explico. A lo mejor un vendedor hace más visitas planificadas que otro, pero resulta que el porcentaje de visitas planificadas en el que hace menos alcanza un 80%, mientras que el que hace más visitas planificadas se queda solamente en un 50%, porque es una persona que necesita hacer más visitas. Bueno, pues este tipo de cosas al final van a dar una indicación de la calidad del trabajo del personal comercial o del departamento comercial. Y fijaros, las medidas de comportamiento también en estas variables cualitativas que tenemos aquí, porque estas de la izquierda son cuantitativas, pero las variables cualitativas, pues hay aspectos que son más difíciles de medir. Veremos luego unas herramientas de medición que nos permiten medir de alguna manera o evaluar, más que medir, evaluar de alguna manera las variables cualitativas. Bien, toda esta información relacionada con el trabajo de los vendedores se va a reflejar en un documento o en una herramienta que se llama el cuadro de mando del gerente de ventas. El cuadro de mando es una herramienta básica de gestión que tiene como objetivo dar una visión panorámica, es decir, en un solo vistazo poder ver con claridad cómo está marchando
el negocio del departamento de ventas. Aquí estamos hablando del gerente, es decir, de la persona que tiene el control del departamento. ¿Qué cosas debe incluir un cuadro de mando de forma, digamos, obligatoria? Bueno, pues los resultados generales por vendedor, es decir, qué está consiguiendo cada persona del equipo. Aquí estamos hablando de resultados. La evolución de la cuota de venta por vendedor, es decir, si un vendedor tiene una cuota anual de 100, pues ver cómo se va consiguiendo mes a mes, para saber si, la consecución parcial que se va consiguiendo pone en riesgo o permite augurar que la cuota final se va a conseguir. Tengamos en cuenta que hay negocios donde existe una temporalización, es decir, a lo mejor hay negocios en los que se sabe que en el primer semestre se consigue no el 50% de las ventas, sino a lo mejor el 65% de las ventas. Pues hay que estar muy pendiente de que efectivamente la evolución de los resultados que va consiguiendo cada persona del equipo permite augurar que se va a conseguir el resultado final. Y luego, algún estudio pormenorizado de las actividades derivadas de los vendedores, es decir, información de la actividad. ¿Qué permite ese cuadro de mando? ¿Qué otra información debemos incluir en el cuadro de mando que de alguna manera le permita al gerente de ventas seguir teniendo una visión no solo de lo que pasa dentro de su equipo, sino de lo que pasa en el mercado? Bueno, pues le va a permitir una evaluación comercial. Va a necesitar tener un análisis de producto. ¿Qué quiere decir esto? Si una empresa tiene una cartera de 10, 12 productos o 2.000, pues necesita saber el rendimiento de cada familia de productos. Las empresas, lo vimos a la hora de planificar y de hacer en módulos anteriores, planificar los objetivos, no nos basta con tener una cifra de facturación. Nosotros debemos saber, si tenemos diversos productos, cómo está funcionando cada producto, porque si hay productos que están funcionando mal, a lo mejor hay que hacer actividades promocionales para mejorar o simplemente sacarlos de la cartera de producto o estudiar por qué este producto está funcionando mal. Entonces es fundamental, si la empresa tiene distintos productos, pues hay que analizar cómo se está vendiendo cada producto. Por supuesto, el análisis de clientes. La mayoría de las empresas tienen a sus clientes pues segmentados. Incluso si no los tuvieran segmentados, porque es una empresa que tiene pocos clientes, hay empresas que tienen un número pequeño de clientes, pues a lo mejor hay que llevar un control incluso pormenorizado por cliente. Imaginemos empresas del sector industrial que venden a empresas muy grandes. A lo mejor la empresa tiene, pues, ¿qué digo yo?, 55 clientes. Bueno, pues hay que tener un análisis pormenorizado de cada uno de esos 55 clientes, porque posiblemente cada uno de esos 55 clientes implica para la empresa pues alrededor de un 2, 3, 4% del negocio, y puede que alguno de ellos incluso el 10 o el 15%. Y luego, por supuesto, el control de ratios. No basta ver los números absolutos, sino que tenemos que ir viendo el control de ratios. Ratios como, por ejemplo, porcentaje de consecución de la cuota en cada mes. Cada mes, si una cuota anual pormenorizada por meses, hace que cada mes se tenga que conseguir aproximadamente el 8% de la cuota. Bueno, pues tenemos que vigilar esa ratio. ¿Se está consiguiendo aproximadamente cada mes el 8% de la cuota? Vamos bien. Si resulta que en los 3 primeros meses solo estamos con el 5% mensual, pues tenemos un problema. Las ratios nos permiten ir viendo cómo se va desenvolviendo el negocio. Por ejemplo, lo que decía antes, si resulta que nosotros tenemos una penetración en nuestros clientes del 15% y resulta que vamos descubriendo que está bajando con el tiempo, es decir, que los clientes nos compran menos. ¿Qué porcentaje de sus compras nos hacen a nosotros? Pues normalmente era el 15 y ahora resulta que estamos en el 11. Pues esa ratio también es fundamental. Es decir, las ratios nos sirven. Los números absolutos nos dan una idea de cómo está nuestro negocio y las ratios nos hablan de la evolución del negocio, de si vamos bien o vamos mal. Los resultados, ¿cómo podemos medir los resultados o qué resultados tenemos que analizar, tanto por vendedor como del equipo en su conjunto? Esto también es importante. Pues clientes activos, perdidos y clientes potenciales. Ventas mensuales y acumuladas. Todo el resto de indicadores
que la empresa haya decidido que debe medir en los vendedores, que podemos estar hablando de gastos de manutención, de regalos o atenciones con los clientes, kilometraje. Es decir, los indicadores de gestión de un equipo comercial son muy variopintos. Por supuesto, aquí hemos hablado de clientes, pero también estas mismas medidas hay que hacerlas por productos. Ventas mensuales y acumuladas en global y ventas mensuales y acumuladas por producto. Beneficio que están obteniendo esas ventas. ¿Nos estamos pasando con los descuentos que hacemos a los clientes o estamos en la línea que habíamos previsto? Y luego, por supuesto, eso por vendedor y los resultados generales del equipo. Los resultados generales del equipo tienen mucho sentido. Normalmente, el de ventas o la persona responsable del equipo comercial tiene sus propios objetivos. Entonces, es verdad que en un momento dado, a lo mejor un vendedor, por la razón que sea, está teniendo alguna dificultad, pero bueno, si el equipo en su conjunto está cumpliendo, pues se puede de alguna manera enjuagar esa salida de agua por causa de que algún vendedor ha podido tener un problema. Y no pensemos que el problema del vendedor sea un problema de desempeño. Puede ser sencillamente que ha tenido una baja por enfermedad de 3 meses. Y el equipo ha tenido que cubrir su trabajo, pero que lógicamente, pues a lo mejor no lo ha podido cubrir con total eficacia, con el 100% de resultado. Seguimos hablando del cuadro de Manto. Aquí lo mismo que decía antes, tenemos que ver las ventas por producto, las tendencias, la segmentación de clientes y, por supuesto, los ratios comerciales que son necesarios, las ratios comerciales que son necesarios vigilar. ¿Vale? Por ejemplo, pues pérdida de clientes, otro aspecto importante. Los clientes que habitualmente compran con una determinada periodicidad, ¿cómo va esa periodicidad? ¿La periodicidad se está manteniendo o los clientes han dejado de comprar? Podemos estar en situaciones, pues por ejemplo, en esa estacionalidad que comentaba. ¿La estacionalidad de las ventas está respondiendo a la estacionalidad del año pasado? Una cosa importantísima, el cuadro de mando no puede ser nunca una foto del presente. Tiene que ser una foto del presente comparada con el objetivo, que es de alguna manera la previsión futura, y con el pasado. Es decir, lo que está pasando este año se parece o tiene relación con lo que pasaba el año pasado. Normalmente las empresas, salvo que hagan cambios drásticos, pues por ejemplo, si yo tengo una nueva sucursal, ahí a lo mejor no puedo comparar con el año pasado, pero entonces ahí la comparación tendrá que ser con el resto de sucursales, que es la referencia, porque incluso aunque haya diferencias significativas, pues siempre es tener una referencia. Es decir, un cuadro de mando debe tener siempre una referencia del pasado, es decir, lo que pasaba en el pasado, lo comparo con lo que está pasando ahora y tiene sentido. No quiere decir que sea igual, tiene sentido y, por supuesto, una comparación futura. Lo que pasa en el futuro no lo sabemos, pero nosotros sí hemos hecho una previsión de lo que queremos que pase en el futuro. Por lo tanto, todo el tiempo tenemos que estar comparando si lo que está pasando en el presente nos asegura que lo que hemos previsto para el futuro se va a cumplir. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplito, esto es muy sencillo, ¿vale? Pero que nos permitiría, pues, cómo podemos establecer esas ratios. Bueno, pues si aquí, por ejemplo, reflejamos las ofertas por vendedor, eso es una ratio, el número de pedidos conseguidos por vendedor, el número de ventas conseguidas por vendedor, el número de clientes nuevos conseguidos por vendedor y el beneficio conseguido por vendedor, ofertas presentadas por zona, número de ofertas en relación a las visitas. Es decir, esto parecería decir, bueno, ofertas por visitas, no hemos conseguido nada. Sí, sí hemos conseguido algo, porque de alguna manera una oferta, el que el cliente nos permita hacerle una oferta es que tenemos algo de lo que hablar con esa persona en la siguiente visita. Por lo tanto, cuanto más se acerque el ratio oferta-visita a 1, quiere decir que las visitas son más efectivas, porque hemos conseguido presentar una oferta como consecuencia de esa visita. Ofertas en el tiempo, ¿cuántas ofertas hacemos al mes o a la semana? Ofertas por gasto, es decir, ¿cuánto gasto necesitamos para conseguir una oferta? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, este cuadro nos permite comparar, pues, por así decir, digamos, los elementos de referencia que están en la columna de la izquierda
con los resultados que queremos conseguir que están en la fila de arriba. Esto no deja de ser un cuadro muy sencillo y un puro ejemplo. Bien, hablemos de los parámetros, de qué tipo de parámetros de control debemos analizar dentro de ese cuadro de mando y dentro de ese análisis de desempeño. Bueno, pues existen diferentes tipos de parámetros y todos ellos son necesarios. Están los parámetros fijos, indican un objetivo concreto y normalmente se refieren a las magnitudes. Aquí pone marco, quiere decir, en realidad es un error, debería decir macro, es decir, las magnitudes macro de la empresa. Por definición, por ejemplo, un objetivo concreto puede ser un beneficio. Es decir, las ventas de la empresa tienen que tener como objetivo un beneficio del un beneficio bruto del 54%, porque sabemos que ese beneficio es el que permite la viabilidad de la empresa. Estos son parámetros fijos. Normalmente ese parámetro fijo, la medición va cambiando en el tiempo, pero el objetivo suele ser un objetivo fijado para todo el año, por ejemplo, a veces incluso para más de un año. Un parámetro variable, normalmente están periodificados y permiten comparar tendencias y variaciones temporales. Normalmente un objetivo variable, por ejemplo, puede ser las ventas. Las ventas están periodificadas. Podríamos pensar que el objetivo anual de ventas es un objetivo fijo, es un parámetro fijo, es decir, hay que conseguir esta venta, pero ese parámetro se desagrega en un parámetro variable que son las ventas mensuales, por ejemplo. Entonces, las ventas mensuales ni siquiera tienen por qué ser iguales todo el mes y eso nos permite comparar tendencias y variaciones temporales. Es decir, este año hemos decidido que en el primer trimestre, igual que el año pasado, por ejemplo, nosotros sabemos que vendemos no el 25% de las ventas totales, sino en el primer trimestre, porque están las fiestas de Reyes, pues se vende el 35% de las ventas anuales. Bueno, pues esa periodificación nos permite controlar esa variable, esas ventas mensuales que no son iguales todos los meses y que nos permite comparar no solo con el objetivo, sino si la tendencia es adecuada. Y además nos permite comparar con el año anterior para ver si habíamos previsto un crecimiento del 7%, por ejemplo, de un año a otro, si las ventas que estamos obteniendo este mes en el primer trimestre son un 7% superiores a las del año pasado, ¿vale? Entonces, los parámetros variables son los que nos permiten hacer esa comparación por el tiempo, fundamentalmente en el tiempo, pero incluso pues, entre tipos de clientes, entre tipos de productos, etc. Y luego están los parámetros analíticos. Normalmente los parámetros analíticos tienen mucho que ver con las ratios. Son los parámetros que nos permiten, trabajarlos con indicadores y son fundamentalmente los de medición del comportamiento. Ya digo, normalmente las diferentes ratios estarían dentro de los parámetros analíticos. Por ejemplo, lo que decíamos antes, el número de visitas planificadas respecto al número total de visitas, el número de ofertas presentadas dividido entre el número total de visitas, el número de pedidos conseguidos el importe por pedido, por ejemplo, porque esto nos da una indicación de si nuestros clientes hacen pedidos grandes o pedidos pequeños. ¿Nos interesa que hagan pedidos grandes? Pues a lo mejor nos interesa que hagan menos pedidos grandes que muchos pedidos pequeños, porque gestionar un pedido pequeño cuesta a la empresa en coste administrativo casi lo mismo que gestionar un pedido grande. Por lo tanto, este tipo de cuestiones, de parámetros analíticos, son los que nos permiten ver cómo está funcionando nuestra actividad. Y dentro de los parámetros analíticos es fundamental tomar en cuenta los parámetros relacionados con la satisfacción de los clientes. Es decir, la calidad del comportamiento de una empresa, de un equipo comercial, tiene mucho que ver con la satisfacción del cliente. Y dentro de los parámetros analíticos es enormemente relevante la medición de reclamaciones, quejas de clientes, devoluciones y, por supuesto, la medición de la satisfacción del cliente. Razones para evaluar el desempeño. Las hemos visto un poco al principio.
La evaluación del desempeño es la herramienta fundamental para la consecución de objetivos. Si no evaluáramos el desempeño, si no estuviéramos pendientes de cómo van las cosas, evaluar el desempeño no es evaluar si los vendedores lo están haciendo bien o mal. Evaluar el desempeño es evaluar si las cosas están saliendo bien o no. Esto también es muy importante. Evaluar el desempeño es si las cosas se están haciendo bien o no. Y otra cosa es luego ver quién no las está haciendo bien o por qué, previamente, por qué no están saliendo bien. Entonces, la evaluación del desempeño es buscar la consecución de los objetivos. Por supuesto, ligar la retribución al logro. Aquí sí, aquí entramos en difícilmente puedo premiar un buen comportamiento si no estoy evaluando el comportamiento. Y, por supuesto, difícilmente puedo corregir comportamientos. Y entendiendo por comportamientos, es decir, difícilmente puedo corregir desviaciones en los resultados si no estoy midiendo los resultados. ¿De acuerdo? Entonces, la evaluación del desempeño tiene estos tres motivos principales, que es la manera de saber si estamos consiguiendo los objetivos, es la única manera de poder retribuir el logro de esos objetivos y es la única manera de detectar si las cosas no están yendo como queríamos que fuesen. Bien, aquí vemos ahora los métodos para evaluar el desempeño, como dije antes. Bueno, por supuesto, las listas de verificación son el método más sencillo. O sea, la lista de verificación es hacer una lista de indicadores que hay que cumplir y ver si en los periodos que se decida, que normalmente suele ser mensual, pero hay empresas incluso que hacen medición del desempeño de resultado semanal, pues si se está haciendo. Es decir, yo me hago mi lista de ventas del mes, visitas del mes, gastos del mes, nuevos clientes en el mes, etcétera, etcétera, y esa lista de verificación, le pongo un objetivo, ¿cuánto hay que vender este mes? ¿Se ha conseguido? Sí. ¿Cuántas visitas había que hacer? ¿Se han conseguido? Sí. ¿Cuánto el promedio por pedido tenía que ser de esta cantidad? ¿Se ha conseguido? No. Vale, pues lo revisamos. Se han hecho encuestas de satisfacción del cliente y había que sacar un 8,5. ¿Se ha conseguido un 8,5? No, se ha conseguido un 8,8. Perfecto, se ha conseguido. Y así sucesivamente. La lista de verificación es la herramienta fundamental que se utiliza en la evaluación del desempeño de los equipos comerciales. Pero es verdad que luego tenemos que medir pues esos comportamientos que son más, o esos elementos que son más cualitativos. Bueno, pues para los elementos cualitativos se utiliza lo que se llama la escala gráfica o la escala de conducta, que es una herramienta que veremos un poquito más adelante descrita con un poquito más de detalle. Y luego tenemos otros elementos que es de selección o de campo. Lo veremos con un poco más de detalle a continuación. Bien, la escala gráfica, voy a poner el ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo, ¿vale? Esto es una escala gráfica. Luego analizamos las ventajas y las desventajas. Una escala gráfica, lo que se llama escala gráfica porque normalmente a este cuadro luego se le aplican, como vemos aquí, unos valores numéricos y nos va a proporcionar un gráfico, ¿vale? Nosotros lo primero que hacemos es definir ciertos factores que vamos a medir. Pues, por ejemplo, la productividad, la cantidad de trabajo realizado, el esmero en el trabajo, el conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Esto podría valer para los vendedores. Aquí podríamos utilizar también, pues, rigor. A lo mejor quizá en un equipo comercial utilizaríamos otros factores y no estos, pero estos nos pueden valer. Y luego lo que hacemos es poner una valoración a esos factores. Hay un óptimo, un bueno, un regular, un apenas aceptable y un deficiente. Y lo que hacemos es describir aquí a qué nos referimos con óptimo para cada uno de los factores. Por ejemplo, la cantidad de trabajo realizado siempre supera los estándares. Fijaros, esto es importante. Nosotros podemos medir las visitas por un lado y luego, ¿os acordáis que habíamos hablado de la posibilidad de las visitas planificadas? Bueno, pues esta escala nos podría servir. La cantidad de trabajo realizado siempre supera los estándares. Esta persona siempre está por encima en el número de visitas planificadas respecto de las visitas planificadas. Y así sucesivamente. ¿Vale? Vuelvo a ponerlo, perdón. Bien, al final, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner cruces en cada uno de estos cuadros. Pues en producción,
siempre supera los estándares, una X. En calidad, excepcional, bueno, supera los estándares en producción, pero hay que reconocer que la calidad se queda justita. Pues lo que decíamos antes, porque presenta los informes, pero siempre los presenta en el último momento y además con lo justo que es obligatorio. Bueno, pues la calidad justa. Conocimiento del trabajo. Bueno, pues es una persona que cada 2 por 3 está preguntando. Pues conoce lo justito o incluso conoce solamente parte. Cooperación, relaciones interpersonales. ¿Tiene espíritu de equipo? Pues sí, tiene un excelente espíritu de colaboración, no solo con sus compañeros, sino incluso con otros departamentos. O no, es el típico independiente que va a lo suyo y colabora poco. Y con esas X, al final, le vamos a asignar a cada uno de los elementos un valor. Es decir, al final estamos convirtiendo aspectos cualitativos en aspectos, o sea, en una valoración cuantitativa. ¿Lo vemos? Bien, ¿qué ventajas tiene? Vuelvo para atrás. ¿Qué ventajas tiene la escala gráfica? Normalmente es fácil de entender y aplicar y da una visión muy, en un solo cuadro tenemos una visión de todos esos aspectos cualitativos que son difíciles de medir. ¿Qué desventaja tiene? Pues poco flexible y que genera rutina. Es muy probable que al final, cuando llevemos un tiempo aplicando la escala gráfica, es lo que pasa aquí, tiende a presentar resultados tolerantes o exigentes. Es decir, cuando llevemos un tiempo aplicando la escala gráfica, la persona a la que se la estamos aplicando o el equipo al que se lo estamos aplicando deje de moverse. Es decir, ya llega un momento en que pues muchas cosas estarán aquí y a lo mejor unas poquitas estarán aquí y ya cada vez que lo rellenamos exactamente igual. En ese caso ha dejado de tener valor. Debemos empezar a medir otras cosas y eso a veces no se hace por no penalizar, por ahorrarse el trabajo, etcétera, etcétera. Otros elementos para evaluar el desempeño y ya se utilizan muchísimo menos en entornos comerciales, es decir, el desempeño hay que medirlo también en departamentos que no sean comerciales. La ventaja de los departamentos comerciales es que es fácil medir el desempeño porque tenemos muchos elementos cuantitativos de fácil medición, lo que decíamos antes, de las ventas, etcétera. Entonces, este tipo de herramientas, lo vemos a continuación, es pues aquí vemos, tenemos una escala en la que presenta producción elevada, tiene un comportamiento dinámico, tiene dificultad con los números o es muy sociable. Pues ponemos un negativo cuando es mentira y ponemos un positivo cuando es verdad. Pero vemos que para mí este tipo de sistemas de evaluación del desempeño realmente es complejo como para aplicarlo a un equipo comercial. Es decir, esto está bien para equipos de profesionales que a lo mejor no tienen esos elementos cuantitativos de sencilla medición. Perdón. Tiene una ventaja de que los resultados son menos subjetivos, también es fácil de aplicar, pero la definición de los elementos a medir es mucho más compleja. Y normalmente discrimina entre diferentes empleados, pero no da información de cómo hacer las mejoras. Es decir, es un sistema que permite hacer una foto a lo mejor una vez al año y es de difícil aplicación en un entorno cambiante y que va evolucionando rápidamente. Y por último, la investigación de campo. La investigación de campo sí se utiliza bastante en el entorno comercial y consiste en lo siguiente. Se contrata a una empresa, a un profesional especialista. Normalmente se hace con empresas externas, pero puede ocurrir que se haga incluso con personal propio de la empresa. Si es una empresa grande y tiene un departamento, por ejemplo, de formación dedicado a esto. Es un profesional experto, acompaña al profesional comercial, durante varios días, en actividades distintas, y lo que hace es hacer mediante un amplio cuestionario que el profesional utiliza para su evaluación, va evaluando diferentes características. Normalmente lo que se hace es utilizar algunos de los elementos anteriores y tiene la ventaja de que, bueno, es bastante exhaustivo, bastante objetivo, porque la persona es una persona externa que no tiene mayor o menor simpatía
con el vendedor y normalmente además no está mediatizada por los posibles éxitos presentes o futuros o presentes o pasados que haya tenido el vendedor y que eso podría de alguna manera pues mediatizar a un posible jefe o responsable comercial. Entonces, la evaluación es de mayor calidad, permite evaluaciones profundas y muy imparciales, pero si contratamos una empresa externa es costoso y además el proceso es muy lento. Entonces, esto, por ejemplo, ¿quién lo utiliza? Es verdad que se utiliza en empresas que tienen muchos vendedores en la calle y lo que se hace es hacer este proceso a lo mejor, pues este año lo hacemos con media docena de vendedores, al año siguiente con otra media docena. Es un proceso que normalmente se hace para tomar decisiones en profundidad. Pues si el equipo está, planes de formación a medio plazo, planes de evaluación del desempeño que se van a cambiar. Normalmente se hacen cuando la empresa está en un proceso de incorporación de a lo mejor unas aplicaciones comerciales pues nuevas, etcétera, etcétera. O cuando va a abordar un cambio en el equipo, o se va a abrir una nueva sucursal, o se va a poner en marcha una nueva línea de productos. Empresas, por ejemplo, como Randstad. Randstad es una empresa que se dedica a servicios laborales. Está especializada en este tipo de cosas en el sector de lo que se llama retail, que es la gran distribución, ¿no? Yo conozco incluso a algún especialista que se dedica a este trabajo y comentaba eso, que su trabajo consistía en durante una semana estar acompañando a un profesional en toda su actividad. Bien, y una vez que tenemos hecho el análisis de desempeño, la evaluación de desempeño, vale, ¿y eso para qué? ¿Qué hacemos a continuación? Bueno, pues a continuación podemos detectar, tenemos que hacer un análisis de qué es lo que no está funcionando. Si se han producido desviaciones, ¿qué es lo que no está funcionando? Tenemos la tendencia siempre a pensar que si en un momento dado un vendedor no está consiguiendo una cuota, no está consiguiendo su objetivo, es culpa suya. Pero, ojo, no. La evaluación del desempeño, tal como lo hemos analizado aquí, que es una evaluación del desempeño a diferentes niveles, nos debe permitir hacer un análisis más profundo. Es decir, oiga, ¿qué está funcionando mal? Porque efectivamente puede que el vendedor no trabaje bien. ¿Eso cómo lo podemos saber? Pues comparando no solo los resultados entre sí de los diferentes vendedores, sino esos otros indicadores cualitativos. Porque a lo mejor efectivamente descubrimos que determinado vendedor no está consiguiendo los resultados porque no está haciendo las visitas adecuadamente, porque no presenta los pedidos en los plazos que debería, porque sus clientes están insatisfechos. Bien, entonces es verdad que esa comparación de esas ratios, por ejemplo, y esos valores cualitativos, esas variables cualitativas, nos pueden dar una indicación comparando a los diferentes vendedores. Pero a lo mejor resulta que es que los territorios no están bien repartidos. Es que a lo mejor resulta que hemos puesto a un vendedor que necesita unos determinados conocimientos y lo hemos puesto nosotros. Y el vendedor está diciendo, es que tengo un tipo de cliente que no es el adecuado para mi perfil y por mucho que esté aprendiendo, pues hay cosas que no se aprenden de un día para otro. O al vendedor no le hemos proporcionado el plan de formación que necesita, pues porque no tiene tiempo, porque efectivamente le está costando conseguir los resultados y al final entra en un círculo vicioso. Como no consigue los resultados, no tiene tiempo, tiene que trabajar más y como tiene que trabajar más, no tiene tiempo para formarse y como no tiene la formación adecuada, no consigue los resultados. Entonces, esto es importante también. Analicemos qué pasa en el territorio. Normalmente los cambios en el territorio los problemas en la distribución del territorio normalmente no se detectan porque una de las personas del equipo está teniendo malos resultados. Normalmente se detectan porque varias personas del equipo están teniendo malos resultados o porque clientes de diferentes territorios, o sea, de diferentes vendedores están insatisfechos o bien porque el equipo en su conjunto no está consiguiendo los resultados adecuados. Y finalmente, a lo mejor es que tenemos que ir más allá, es que a lo mejor los objetivos están mal fijados, es que a lo mejor resulta que decidimos que queríamos hacer determinadas cosas, no solo en facturación, sino en otros aspectos y la coyuntura pues hace que esos objetivos se hayan quedado pues obsoletos. A lo mejor resulta que nos encontramos, bueno, que ha pasado algo que hace que en junio lo que teníamos previsto en enero no valga para nada. Entonces, bueno, pues estas cosas también hay que
analizarlas. No quiere decir que los objetivos se pusieran mal porque el responsable de poner los objetivos fuera un inepto. No necesariamente, es simplemente que las circunstancias han cambiado o que las previsiones que se hicieron de lo que iba a pasar en el territorio, por ejemplo, que se iba a instalar, por ejemplo, imaginemos que se iba a abrir un determinado polígono industrial y eso hacía que preveíamos que ese polígono se iba a abrir en marzo y que vamos a tener un determinado número de clientes instalados. Resulta que el polígono no se ha abierto porque se ha retrasado su apertura y los clientes no han podido instalarse. Bueno, pues no es, cuando decimos que los objetivos estén mal fijados, no quiere decir que es que se hayan fijado mal por ineptitud, sino simplemente porque las previsiones que se hicieron luego no se han llevado a cabo. O también puede ser, no nos engañemos, igual que puede ser que haya vendedores que no trabajen bien porque tienen una mala actitud o porque tienen o porque no saben, a lo mejor resulta que es verdad que los objetivos fueron fijados mal porque se interpretó mal la realidad. ¿Qué hacemos entonces? Pues entonces tenemos que arreglarlo. Y el arreglo hay que hacerlo también al nivel que corresponda. Si resulta que tenemos un problema de objetivos, pues el problema de objetivos puede ser a nivel de la empresa, que la empresa tiene mal establecidos sus objetivos, a lo mejor es un cambio de precios lo que hay que hacer, a lo mejor resulta que los que están gestionando mal son los directivos, es decir, el nivel de ejecución de cada una de cada uno de estos tres elementos, pues hay que hacerlo al nivel que corresponda. Si el vendedor no trabaja bien, bueno, pues a lo mejor hay que cambiar los objetivos del vendedor, a lo mejor hay que hacer un cambio de territorio o a lo mejor es verdad que ese vendedor necesita un correctivo, necesita ser penalizado o necesita ser amonestado o a lo mejor lo que necesita es formación. A nivel del equipo, pues también pueden darse cambios de territorios, de los objetivos del equipo. A lo mejor es el plan de incentivos, los vendedores no están suficientemente motivados. A lo mejor los vendedores no tienen recursos suficientes. Por ejemplo, podemos estar en una situación en que los vendedores necesitan hacer demostraciones de los productos a sus clientes y no tienen tales productos. Pues porque a lo mejor es caro traer productos simplemente para tenerlos de demostración o a lo mejor los vendedores necesitan un almacén más grande porque los clientes están insatisfechos porque los productos no llegan a tiempo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, la evaluación del desempeño no es para echarle la bronca a alguien, es para hacer los cambios al nivel que corresponda hacerlos. Pero, lógicamente, cuanto más profundo sea el análisis de desempeño, cuanto más variables analicemos, cuanto más rigurosos seamos en el análisis de las ratios, por ejemplo, mejor sabremos dónde está ocurriendo el problema cuando se producen desviaciones. Y, lógicamente, cuando hemos hecho ese análisis y ya tenemos claro que se han producido a lo mejor desviaciones o incluso aunque no se hayan producido desviaciones, imaginemos una situación en la que puede haber ocurrido dos cosas, que se hayan producido desviaciones o bien que queramos mejorar. Estamos haciendo la planificación para el año que viene. Toda esa información que tenemos del análisis del desempeño nos debe servir para tener información del mercado y nuestra propia organización. Y todo ese control de la actividad comercial va a llegar a la dirección comercial para hacer los ajustes que tenga que hacer o las definiciones que tenga que hacer en la organización. Esto se hace al principio y se sigue haciendo. Lo he representado de esta manera porque es importante que tengamos en cuenta que esto es un proceso continuo. De la evaluación del desempeño de este año haremos la planificación del año que viene. ¿Qué planificación? Pues la planificación de objetivos, la planificación de territorios, la planificación de cuotas y, muy importante, la planificación de las herramientas de medición del desempeño. Es decir, las herramientas de medición del desempeño tampoco tienen por qué quedarse toda la vida exactamente igual. Por ejemplo, imaginemos una situación en que hemos abierto una sucursal y estamos empezando a trabajar. Pues la medición del porcentaje de visitas para captar un nuevo cliente es muy relevante. Imaginemos, sin embargo, que han pasado 3 años y ya tenemos una cartera de clientes que nos permite crecer en nuevos clientes solamente un 5% anual. ¿Tiene sentido seguir midiendo el número de visitas para conseguir un nuevo cliente? Pues posiblemente no. Ahora sea más importante saber cuántos nuevos clientes conseguimos respecto del número de clientes que tenemos o el tamaño que tienen los nuevos clientes que conseguimos. Y es mucho más importante medir pues el volumen de venta por cliente.
cosa que no tiene ningún sentido medir cuando no tenemos casi cartera de clientes. ¿Lo vemos? Entonces es importante. De este proceso de medición tenemos que obtener la planificación del año siguiente, incluido las variables, indicadores y referencias del nuevo sistema de medición del desempeño. Por lo tanto, para terminar, la medición del desempeño nos permite hacer ajustes en el equipo, ajustes en la planificación y ajustes en los propios sistemas de seguimiento y medición. Y con esto terminamos. Como resumen, la organización y control del equipo son esenciales para conseguir los objetivos. Para evaluar el desempeño individual y colectivo hace falta indicadores, lógicamente, que sean coherentes con los objetivos. Los indicadores deben medir no solo los resultados, sino también cómo se está desarrollando la actividad. Y la evaluación de desempeño se lleva a cabo mediante informes que se presentan periódicamente, y todo el proceso de control lleva o se utiliza para tomar las decisiones de negocio. Y con esto terminamos, y aquí queda, digamos, resumido un poco lo que es el contenido de esta cuarta unidad de aprendizaje sobre organización y control del equipo comercial.